Bueno, Pablo, hoy vamos a hablar también de un tema que este es el lanzamiento de esta alternativa nacional peronista, que ya ha provocado todo tipo de, bueno, Solá dice, bueno, hay que hacer peronismo y no macrismo débil, y Gioja, o todos juntos. ¿Cómo lo ves? ¿Lo considerás como una tercera vía, como estábamos hablando acá? ¿Vos tenés impresora? Tengo una en mi casa. ¿Tenés impresora? ¿Compraste cartuchos alguna vez para tu impresora? ¿Viste cuando vas a comprar los cartuchos? Te dicen, bueno, ¿cuál quiere? ¿El original, el recargable o el alternativo? Yo compro siempre Estos el son original. el alternativo. Lo que no sabemos cuál es el peronismo original. Ellos dicen que quieren ser llamados peronismo alternativo. No sabemos respecto de qué peronismo original. Es un touch moderno del siglo XXI. A mí Claro, pero vos fíjate que se reunieron en la clandestinidad. Ya no pudieron ni siquiera decir en qué lugar estaban para la foto. Si hicieron una foto, los cuatro estaban hablando Estaban en una consultora, de Pichetto, Massa, Urtubey y Schiaretti, ¿no? Sí. Sí, hoy Claudio Jacqueline publicó en La Nación que estaban en una consultora de la de Guillermo Zaita. Pero el solo hecho de de ir a un no lugar a hacer política, ya te está hablando de una dificultad. Creo que la dificultad la tienen con el programa, con los candidatos, con los socios y con el lugar. En el resto lo tienen. Y déjame agregarte algo, me parece Rosario, que la dificultad la tienen incluso entre ellos mismos. Yo Claro, quiero ser arriesgada en este país, Sí, total, dale. cambia todo tan rápido. No sé si esta foto de estos 4 dirigentes llega a la elección juntos. O sea, no sé si ellos mismos llegan a la elección juntos. Bueno, en la Argentina, como dice Juan Carlos de Pablo, Claro, todo porque es por ahora. Por ahora yo están no sé juntos. si llega al fin de semana. A ver, Yo soy muy dale. optimista. A ver, sí, Rosario. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué? Porque hay muchos egos, porque hay algunos, por ejemplo, como Juan Manuel Urtubey, que le está sacando mucho, o sea, o los votos que consigue no consigue muchos votos, pero los pocos que consigue son de Cambiemos. Un Pichetto y Sergio Massa preferirían ir por otros votos más peronistas, pero obviamente no lo consiguen. Juan Manuel Urtubey quiere que Sergio Massa vaya a la provincia de Buenos Aires, que finalmente sea el candidato en la provincia Massa de no Buenos quiere. Aires. Massa no quiere saber absolutamente nada y me parece que tienen un gran problema de que en esta foto están solos y hay dirigentes que ya deberían estar con ellos que por ahora no están y que les habían dicho que iban a estar, como por ejemplo Sergio Uñac, el gobernador de San Juan, que estaba en un principio y ahora no. Mansur, Florencio Randazzo, que tiene una alianza, que viene hablando con Massa, pero preferiría no mostrarse así. Dice que hay en una esta fragmentación foto. muy grande en el peronismo. O en los que se dicen peronistas o alternativos, cristinistas. ¿Cómo lo ves vos? No, yo creo lo siguiente. Creo que lógicamente con toda la fragilidad que tiene, las contradicciones, etcétera, que son terribles, etcétera, creo que acá debe haber un sector, o hay un sector, que está viendo de que la profundización de la crisis, que es inevitable, creo que se va a profundizar la recesión en los próximos meses como resultado de toda la política económica, puede llevar a que se produzca algún viraje en la situación y le dé una alternativa a una fuerza que evidentemente por su pasado, por el presente de colaboración que han tenido con Macri, porque estos 4 que estuvieron ahí, de una forma u otra... Al comienzo, sobre todo, ¿no? Sí, Bueno, ahora también, perdón, Juan Manuel Urtubey es ¿Cómo? uno de... Urtubey Perdón, también, ¿qué es el sí. comienzo? Al comienzo de la gestión de... No, diciembre del 2017. Claro, reforma. Pichetto votó el cambio de la fórmula previsional. De verdad. Y volvió el otro día en el Senado, cuando se trató el tema del desafuero de Cristina Fernández de Kirchner, volvió a defender el voto que tuvo del cambio de la fórmula previsional. Que, además, en un discurso frente a Cristina, ¿no? frente a un Sí, Cristina sí, y todo lo demás, que, ojo, incurrió en graves errores cuando dijo lo que dijo. Y el gobierno había dicho que con el cambio de fórmula los Es jubilados decir, ¿vos iban... lo ves como una posibilidad Yo digo lo siguiente. que se está gestando, por lo menos? Se está gestando, ¿por qué motivo? Porque nosotros estamos en la mitad de una crisis que a los próximos meses se va a agravar. El propio presidente, el otro día en el discurso, cuando se dieron a conocer los datos de pobreza, ¿qué dijo? Las próximas 2 mediciones van a dar mayor nivel de pobreza. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Mayor recesión, caída del poder adquisitivo, menor empleo. Entonces, ante un agravamiento de la situación, posiblemente
estemos viendo los primeros pasitos de alguien que sigue colaborando con el gobierno, pero que al mismo tiempo dice tenemos que dejar abierta la puerta para gestar alguna alternativa frente al hecho de que efectivamente se puede dar, porque no olvidemos que nosotros estamos frente a una crisis muy profunda, no es solamente una crisis circunstancial o de momento. La Argentina acumula, ¿cuánto? 5 o 6 décadas de estancamiento económico. Desde que yo soy periodista, por lo menos. Desde el Rodrigazo. ¿Te parece bien el Rodrigazo? Sí. Bueno, estamos hablando de 1975. Todavía no era periodista, pero sí. Bueno, o sea, antes... Bueno, ya estaba. Te digo el Rodrigazo, que fue un sacudón Rodrigazo terrible. Acá hay gente mucho más joven y que ya no lo viví. No lo vivió y lo leyeron. Pero lo conocen. Pero es muy conocido. Claro. Bueno, pero explicarle a la gente joven que el Rodrigazo fue una política neoliberal que hizo un gobierno peronista. Lógico. Entonces, no, porque se llenan la boca con el peronismo. ¿Y Menem qué hizo? Por supuesto. Y bueno, entonces ya el Rodrigazo. antes de la dictadura, en junio del 75, Lógico. Isabel hace Rodrigazo, asesorada por Ricardo Sin, que después es asesor de Martínez de Oz. Lógico. Entonces, esa parte de la historia está tapada. Pero ella muestra la continuidad que hay. Eso muestra la continuidad y por eso tampoco nos llama la atención que Menem haya hecho una política de privatizaciones, etcétera, y que después nos llevó a la convertibilidad con todo el desastre que después terminó siendo la convertibilidad para todos Ignacio, nosotros. ¿qué política es esta? ¿Es neoliberal? Porque a mí cuando dicen que esto fue neoliberal, yo tengo mis dudas, pero bueno, desde el punto de vista estricto de la política económica. Sí, bueno, un neoliberal no lo reconocería como propio a este gobierno, justamente porque por el gradualismo que estuvo aplicando en los últimos años. Me parece que esta alternativa que están creando, un poco coincidida con Rosario en que son personalidades muy fuertes, que es difícil que se sostengan juntas, por lo menos si llegan a la elección en los primeros meses de gobierno, pero también la alternativa que deberían construir ellos es algo diferente, quizá en lo económico, pero no tanto en la forma de hacer política que logró este gobierno, que me parece que todavía no quedó muy cuestionado. O sea, este gobierno logró diferenciarse mucho del kirchnerismo y por eso el peronismo me parece que debería tratar de distanciarse un poco de esa forma de hacer política que tuvo el kirchnerismo y crear una alternativa diferente que no tuvo una forma muy diferente a la que tuvo en los últimos años, ¿no? Estas 4 caras deberían buscar un peronismo más moderado o más de derecha que lo que vimos en los últimos años. Yo veo que lo que se propone enseguida aumentar los impuestos en algún sector. Es decir, yo no veo otra idea. ¿Quién? No sé, Sergio Massa de bienes Massa personales, quería ¿no? poner ¿El gobierno actual qué hizo? También, por eso. Bueno, le pero digo, no es nada distinto. La presión fiscal aumentó o bajó. Aumentó. Y claro que aumenta. Ahora nos vamos a enterar de que de ABL vamos a pagar 34% más acá en la ciudad con menos por eso obras. el deporte de la política argentina. Bueno, pero por eso gastar y aumentarnos los impuestos. Bueno, por eso digo que ha habido una colaboración muy estrecha. El peronismo le votó todas las leyes de presupuesto al gobierno, le votó el cambio de fórmula previsional que fue decisiva. Se quieren abstener o votar a favor en el caso del presupuesto. Eso marca una combinación. Marcelo. Y al mismo tiempo, discúlpame, y al mismo tiempo dejan abierta la puerta, porque si hay un agravamiento de la crisis, ver si tienen alguna posibilidad de generar alguna alternativa. Falta bastante. Bueno, vamos a ver cómo se decanta el proceso en las próximas semanas. Marcelo. Lo que veo en el peronismo básicamente es que esta alternativa todavía no cuaja, digamos. Ninguno manda. Digo, Massa tiene su ego, Urtubey tiene su ego, no entran los dos juntos en esa oficina, digamos. Y además son tan débiles que cualquiera se le anima. Digo, Sergio Uñac quiere adelantar las elecciones en su provincia para ganar, mostrarse triunfador y decir, bueno, yo también puedo ser presidenciable. Pichetto se le anima. Bueno, Pichetto que no parece un candidato ideal para ninguna campaña. Entonces, del otro lado está el gobierno. Y el gran problema del gobierno me parece es que perdió la credibilidad, porque nada de lo que predijo lo acertó. Digo, ningún pronóstico, desde el segundo semestre para acá. ¿Vos dirías que en este momento tan difícil de la economía, la gente que está no logra generar confianza? Y claro, ¿O habría que hacer un cambio? A ver, el presidente dijo en febrero, lo peor ya pasó. Eso lo dijo el 1 de marzo. No, él lo dijo en el discurso, pero yo lo había dicho antes. Lo dijo en la Asamblea Legislativa. Claro, pero lo había dicho antes ya en esas visitas a la provincia. Y se estaba gestando
una inflación más alta que el año anterior ya. Las empresas estaban subiendo en ese momento más que un año antes. Y no lo vio, no tenía información, no lo vio, pecó de optimista, no se sabe. O son muy cínicos, digo, porque saben qué está pasando y dicen que va a pasar otra cosa. Entonces, esa credibilidad no sé cómo la va a recuperar. Bueno, el ahora gobierno. igual para la campaña la idea es cambiar justamente ese discurso y dar un discurso de, bueno, decir las cosas están mal, decimos la verdad, acompáñennos para poder cambiarlo, ¿no? El tema es que tienen que solucionarlo, no Una solo cosa más decirlo, de porque cercanía. Claro, sí, de admiten- empatía, ¿no? Está bien, pero admiten la inflación y no la solucionan. Bueno, por y era eso algo que... María Eugenia Vidal es la que en este momento tiene... Han caído todos los dirigentes políticos, pero María Eugenia Vidal se mantiene ahí en el tope de las preferencias, por lo menos, ¿no? Sí, sí, pero Es- hay que cuidado porque también, o sea, así como decíamos, en esta mesa de peronismo se le animan todos, a María Eugenia Vidal, antes También. nadie quería competir contra ella en Sí. la provincia de Buenos Aires, porque decían, ¿para qué vamos a competir? Una elección perdida. Y ahora aparecen candidatos por todos lados que dicen, se le puede ganar incluso a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Claro, porque el deterioro de la provincia es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte y el conurbano, Sí. bueno, el INDEC dio sí, en el claro. conurbano 3.800.000 pobres. Yo creo que si mirás todo esto con esta crisis con perspectiva histórica, tendrías que llegar a la conclusión de que otros gobiernos no peronistas a esta altura de la crisis ya estarían derrocados, ya estarían fuera del gobierno. Creo que porque son los antecedentes que hay. Los antecedentes de los gobiernos no peronistas son que las crisis económicas se las llevaron puestos. Entonces, esta crisis, con 6 meses sin poder dominar el tipo de cambio, una crisis tan grave como esta, con una inflación que no logran controlar, donde es evidente que no tienen el control de la situación, a otro gobierno ya lo hubiera tumbado. Algo deben estar haciendo bien o algo está pasando nuevo en la Argentina. Hay una nueva tolerancia social o paciencia social, llámalo como quieras, algunos encuestadores lo llaman así, que hace que Macri tenga más estabilidad política. Tal vez De sea hecho, el la pierde. contraste, Hasta la corrupción. Claro. bueno, lo que sea, por todo lo que, también Es porque eso. hay una fatiga, hay un cansancio de lo que ofrece la oposición Bueno, porque más radicalizada. Esa oposición de la izquierda con el kirchnerismo produce una fatiga y hasta espanta a muchos votantes que se resignan, apoyan a Macri o toleran a Macri porque piensan que la alternativa es mucho peor. Y en el medio está ese Peor que peronismo flan, ambiguo, que como decía Ismael, van y les votan muchas leyes, y que no termina de definirse sobre el tema de la corrupción. Vos no sabés si para ellos hubo corrupción o no. Yo todavía no lo entiendo. Para ellos, ¿hubo corrupción o no hubo corrupción? ¿Se afanaron todo el país o no se afanaron todo el país? ¿En qué quedamos? Iban todo con bolsos, lo llevaban a la casa, los bolsos con plata, y el peronismo mira para otro lado, no dice nada. O bueno, hoy salió lo de Spolsky, ¿no? Que involucró a Juan Manuel Abad Pero Medina. de a uno Bueno, van cayendo, todos van cayendo porque evidentemente Bonadío y Stornelli están manejando la causa con mucha inteligencia. Ahora, más- por eso más allá mismo, la crisis es más estructural. Por eso la crisis es más estructural, porque el gobierno, el que está al frente del gobierno, desde el punto de vista de la situación social, de la situación política y la situación económica, estamos cada día retrocediendo todos los días. Y desde el punto de vista de la llamada oposición, están todos con las huellas digitales, digamos, y tenemos otra cosa que hay que señalar que es muy importante también que tiene que ver con la crisis. Los principales grupos económicos de la Argentina están con las huellas digitales en Están Comodoro bajo Pi. sospecha, claro, sí. No, más Y que... citando, bueno. No, algunos... Paradójicamente, es lo que decía. Algunos están detenidos, claro. otros están procesados Sí. y estamos hablando de grupos económicos que manejan qué porción de la economía. Altísima. Impresionante. Impresionante. Entonces ese es otro elemento Sí. muy importante y entonces por eso digo que es una crisis estructural. Hay una crisis en el Poder Judicial, una crisis en el sector empresario. La crisis sindical es total, bueno, Es las Schmidt, renuncias, la estamos renuncia de hablando, Schmidt. muy bien. La crisis en el gobierno es muy fuerte y la crisis en la oposición también. Bueno, una paradoja de esto que vos decís es que el kirchnerismo, que yo creo que nunca terminé de entender cuál es el dogma kirchnerista, cuál es la doctrina, no hay un solo papel escrito, no hay un libro. Bueno, no hay hoy salió bibliografía. carta abierta, tendría Claro, que estar carta enterado. Reapareció. Y Maradona. Yo Y me Maradona. leí las anteriores cartas de carta ¿Esta abierta. la leíste? No, igual nunca entendí ninguna, así que no sé, voy a tratar de si la escribió Horacio González
González, no sé si Es va a entrar, complicado, es pero verdad. hay un párrafo. Sí, ahora decime. Bueno, sí. Termina. No, que hay una cosa que sí decían siempre desde el punto de vista ideológico los kirchneristas. ¿Cuál era la cosa, el caballito de batalla principal que repetían desde el punto de vista ideológico y estructural? Decían que los gobiernos no tienen poder en países como la Argentina. El verdadero poder, el poder real, son estos grandes empresarios. Resulta que ahora están todos en cana los grandes empresarios. Y ellos no celebran. ¿Cómo? Bueno, pero pero si ellos ahí decían viene... que eran los empresarios, Pero disculpame. eran la corrupción, los medios hegemónicos, Pero lo que la vos hegemonía, qué sé yo, y ahora fueron todos presos. Y ahora Pero eso algunos también los es defienden. importante porque estos grupos económicos en su momento fueron kirchneristas, digamos. Claro. La colaboración estrecha de Muy estos alto. grupos Bueno, económicos, Lascurain y- especialmente bajo el gobierno de Néstor Kirchner, Sí. fue muy clara. Lógicamente después entró en crisis el propio y ellos fueron virando estos grupos económicos hacia el otro lado. ¿Y qué pasa? Quedaron con las huellas digitales. Perdón No que te hablo utilice de ella. tanto el término, Sí. pero quedaron con las huellas digitales del proceso anterior, de corrupción, etcétera, sobreprecios, coimas. Entonces, me parece Bueno, que los es un fundamentos de Bonadío con respecto a esto son tremendos. Sí, pero se sabía esto Sí, se sabía. en los ambientes Pero periodísticos. nunca habías tenido una No, investigación nunca había judicial como esta. No, Esto No, esto eso marca un es antes y un evidente. después. Pero digo, había una colaboración anterior, después fueron virando hacia las posiciones, digamos, de la oposición, o sea, de Cambiemos, y ahora están también en una Es situación lo que han más- hecho en los últimos 50 años. Claro. Y bueno, pero entonces, Por eso es una crisis profunda. por entiendo. eso digo que esto es mucho más allá de una crisis coyuntural o pasajera y que, bueno, salimos así rápidamente de esta No, situación. va a ser difícil. Rosario, ¿crees que digamos, hacia el año que viene, 2019, Uf, hay que hacer futurología, pero bueno, vamos es a... muy difícil, Sí, ¿no? pero Voy a no hacer importa, una pregunta muy vamos a difícil. hacerlo. La cosa va a estar entre la gestión económica, cuyos datos son complicados, y el miedo a regresar a ese pasado de corrupción. Bueno, a ver, si nosotros miramos las elecciones, las últimas tres Sí. elecciones, 2013, 2015 y 2017. 2013 la gente votó porque Cristina no vaya por la reelección. 2015 la gente votó contra Cristina y el 2017 también, o sea, no es la frase de James Carville, es la economía estúpido. Las últimas tres elecciones Claro. no fue por la cuestión Acá económica, me fracasa parece. Carville Cristina. también. A mí, ¿no? Me parece Sí, que es Cristina. sí, sí. Hay que ver si después del gobierno de Macri y si Cristina se presenta como candidata, qué pasa judicialmente y demás, a diferencia de Brasil, incluso ella puede ser candidata estando presa. Hay que ver qué es lo que sucede. Cómo va a votar la gente, si va a volver a votar con el bolsillo. Hoy que tiene muchísimas complicaciones económicas, se acuerda de que quizás es necesario volver a votar con el bolsillo, no sé. Es complicado imaginar el futuro en Argentina Sí, en los claro. próximos días. ¿Tu opinión? Sí. Sí, creo esto, ¿no? El gobierno corre con la ventaja del peronismo desunido, de Cristina, que no se sabe cuánto va a poder traer. Hasta ahora solo logró a Felipe Solá, digo, ¿no? Felipe Solá, que quiere ser candidato a presidente y se juntó con ella. Pero el resto del peronismo no ha sabido captarlo. Cristina... Y a Moyano. Bueno, y a Moyano, como estratega electoral ya Sí, demostró Moyano. que no está- sirve. Moyano no está con Cristina. Sí, Moyano, claro, ¿no? sí. Mira, Por necesidad. Bueno, Sí, sí, bueno. por Estamos en necesidad, Argentina, claro. pero sí, claro. Hoy estoy acá y la semana Claro. que viene estoy sentado allí y la otra semana... La próxima vez te sentamos En allá. el único lugar donde voy a estar sentado es ahí, pero puedo ir rotando en la mesa sin ningún tipo de problema. Yo te hago una pregunta, Sí. si le sacás el prontuario a cualquiera de estos, tenés para divertirte. Sí, sin duda. Estuvieron en todas Sin y duda. cambian todos los días de camiseta. Sin duda, sin duda. Yo creo que la Argentina necesita una reformulación de la relación entre el sector privado y el Estado y qué queremos hacer todos del Estado, ¿no? En las próximas semanas, ahora te pongo A ver. en un lugar incómodo a vos, ¿qué se puede esperar? Porque a la gente le estamos diciendo mayor sacrificio, mayor recesión. ¿Cuándo crees que la economía puede pegar la vuelta? Bueno, eso, el gobierno tiene que salir de esta situación que lo tiene en aprietos en el corto plazo, que es el dólar, y en el que está sumergido desde abril. Desde abril hasta acá, todavía el gobierno no dio ninguna señal de poder terminar con la volatilidad cambiaria.
Hay algunas señales en las últimas semanas, más allá de estas tasas que deberían, y este control de monetario que debería ser disciplinar bien fuerte el tema de precios y el tipo de cambio en los próximos meses. O sea, ninguna duda de que con un control en la cantidad de pesos, el sector privado no debería tener mucho más margen para demandar más dólares y consumir más. El tema es el margen que tenga el gobierno. Hay dos indicios que están mostrando que el tipo de cambio puede estar llegando a un techo, que es la menor demanda de dólares por atesoramiento de los ahorristas, y también, por ejemplo, algunas señales de que la Argentina empieza a cerrar el déficit comercial. Hoy, por ejemplo, se supo un dato clave sobre la relación comercial con Brasil. Es la primera vez en 4 años que la Argentina está mostrando superávit comercial. Esto está indicando que hay un tipo de cambio más cercano al equilibrio. Bueno, muchísimas gracias. Yo lo que te quería decir, que leí en Carta Abierta, que me llamó la atención, dice que el gobierno tiene sometido al Congreso. Hasta lo que yo sé, el Congreso... la escribieron hace 3 años. El gobierno tiene minoría en ambas cámaras, por eso lo quería marcar. No, pero ojo también con eso, ¿eh? Por lo que recién hablamos... Sí. La oposición le va a votar el presupuesto. Pero no será por razones de conveniencia. No pero importa, no porque eso es muy lo importante. tenga, pero no porque lo tenga sometido. No, por voluntad propia. Bueno, eso es lo que quería pero es marcar. peor. Algo ganan Peor. los gobernadores, ¿Qué? algo terminan ganando los gobernadores en No, están peleando Algo alguna van a cosita, sacar, pero votan. algo van a sacar. Ismael, lo normal es que la oposición vote el presupuesto. Son en el 2011. Depende no si lo vos votaron. considerás que el Cristina presupuesto una vez no se lo votaron. te Sí, Por lleva... eso el 2011. Por eso, si vos ves que el presupuesto, que es la ley de leyes, te lleva a un mayor estancamiento, está Bueno, fundamentado pero en bases no realistas... No tenemos que ir, mirá, bueno, acá la perdón. producción. Perdón. Gracias. Gracias a Por vos. favor. En el próximo bloque, el 10 de octubre, a las 2:30 de la tarde, se va a producir un veredicto muy importante. El tema Julio Debido y la tragedia de Once. Vamos a hablar de este tema y sus consecuencias.